El Resplandor de Stanley Kubrick es considerada una de las mayores obras maestras del cine de terror, un clásico de culto intocable. Sin embargo, detrás de las cámaras se desató una auténtica guerra psicológica. Por un lado, una actriz al borde del colapso real y un compañero que se convirtió en su escudo humano. Por el otro, un autor multimillonario que hasta día de hoy detesta profundamente lo que Hollywood hizo con su libro. Esta es la historia de cómo se firmó un milagro cinematográfico a base del sufrimiento. Comenzamos. Hoy, chicos, vamos a hablar de lo que es la película El Resplandor. Una joya para muchos, una porquería para otros, hablando de su propio escritor, y una obra maestra realmente del cine de terror, ¿vale? Porque quitando que no sea fiel al libro, la película es una auténtica maravilla. Para Shelley Duvall, interpretar a Wendy Torrance no fue actuar, fue sobrevivir. Stanley Kubrick tenía una obsesión enfermiza por el realismo. Quería que el miedo de Wendy fuera auténtico. Kubrick aisló deliberadamente a Duvall del resto del equipo técnico. Prohibió expresamente que nadie simpatizara con ella, la consolara o le diera ánimos en el set. Las jornadas duraban entre 15 y 16 horas. La mítica escena del bate de béisbol en la escalera se repitió un récord histórico de 127 veces. Al final de esta jornada, Duvall tenía las manos ensangrentadas y sufría una deshidratación severa de tanto llorar. El estrés fue tal que se le empezó a caer el cabello por mechones. Eso está incluso en varios documentales que incluso podéis encontrar en YouTube. ¿Y dónde entra Jack Nicholson en todo esto? A pesar de encarnar a un psicópata despiadado en pantalla, fuera de cámaras, Nicholson fue el salvavidas de Shelley. Jack detestaba ver cómo Kubrick trataba a su compañera. Como el director no se atrevía a meterse con una estrella del calibre de Nicholson, Jack utilizó sus estatus para protegerla. Cada vez que Kubrick terminaba una toma y le gritaba a Duvall que estaba perdiendo el tiempo, que estaba haciendo perder el tiempo a todos, Nicholson se acercaba a ella, la abrazaba, le ofrecía agua y bromeaba para romper la tensión. Duvall declaró años después que la admiración hacia Jack era mutua. Ella se maravillaba de su talento y él respetaba profundamente la resistencia titánica de la actriz para no abandonar la filmación. Cualquiera de vosotros, chicos, incluso yo que no tengo nada, no hubiera aguantado el desgaste psicológico que sufrió Shelley Duvall. Pero ojito chicos, no solamente Shelley Duvall se llevó las manías persecutorias de Stanley Kubrick, no. Nicholson también tuvo que sufrir los métodos del director. Kubrick descubrió qué comida odiaba el actor Jack Nicholson. Jack Nicholson no le gustaba nada el sándwich de queso. ¿Qué hizo Stanley Kubrick? Ordenó que fuera lo único que le sirvieran a Jack durante los descansos en el rodaje, para mantenerlo de mal humor y con una actitud constantemente agresiva. En fin. Además, la famosa escena del hacha, esta que veis,
y el nacimiento de la frase "Aquí está Jack, it's Johnny", dejó un par de anécdotas increíbles. El equipo de utilería había construido puertas falsas de madera ligera. Sin embargo, Nicholson había trabajado previamente como bombero voluntario y destrozaba las puertas de utilería demasiado rápido. Kubrick tuvo que ordenar colocar puertas reales y pesadas para el rodaje. Para conseguir los pocos segundos de esa secuencia, se utilizaron 3 días de rodaje y se destrozaron cerca de 60 puertas, chicos. La escena que no paraba de darle a la puerta se tuvo que hacer 60 veces. Qué maniático era Stanley Kubrick, chicos. Era muy, muy maniático. Lo más gracioso de todo, chicos, a pesar del tremendo esfuerzo de reparto, hay alguien que odia la película con todo su ser. El mismísimo autor de la novela, Stephen King. Para King, la adaptación de Kubrick es un hermoso Cadillac sin motor. ¿Por qué tanto desprecio? Las razones son muy profundas. Primero, el declive de Jack Torrance en el libro. Jack es un hombre bueno, un maestro y escritor que lucha contra el alcoholismo y que es poseído gradualmente por los fantasmas del Hotel Overlook. El hotel es el verdadero villano. Kubrick eliminó esa posesión sutil para King. Stephen King necesitaba que él tuviera eso, ¿vale? Jack Nicholson luce completamente loco desde la primera escena de la entrevista, haciendo que no exista una evolución real del personaje hacia la locura. Si os dais cuenta, desde el principio de la película parece que ese hombre no esté muy bien de la cabeza. Ya es que prácticamente desde el principio y prácticamente sigue igual durante toda la película, ¿no? Vamos por el segundo. El personaje de Wendy. King se sintió profundamente ofendido por cómo Kubrick reescribió a Wendy Torrance. El autor la definió textualmente como uno de los personajes más misóginos jamás filmado. En la novela, Wendy es una mujer fuerte, independiente y con carácter. En la película, Kubrick la transformó en una víctima que pasa el 90% gritando, llorando y temblando. Pero Stephen King, ¿cómo quieres que una mujer que ha estado pasando el infierno y el calvario que le hizo pasar Stanley Kubrick no esté gritando, llorando y temblando? ¿Queréis saber otra cosa? Son cositas, ¿vale? Cositas que evidentemente son buenas saberlas. La llamada de las 3 de la madrugada. Una de las anécdotas más extrañas ocurridas antes de iniciar la producción. Kubrick llamó a King sin saludar. O sea, directamente sin saludar, a pelo. El director le espetó: creo que las historias de fantasmas son optimistas, porque implican que hay vida después de la muerte. King, el pobrecito medio dormido, dijo: ¿y qué pasa con el infierno? Tras un largo silencio, Kubrick respondió: yo no creo en el infierno. En ese instante, King supo que el director jamás entendería la verdadera oscuridad de su libro. El enfado de Stephen King, fue tal que años más tarde financió y escribió personalmente su propia miniserie de televisión El Resplandor en 1997, para demostrar cómo debía hacerse
nadie la recuerda a día de hoy. Si pones una y pones la otra, te vas a quedar siempre con esta. Entonces, con lo cual, ¿quién tenía razón? ¿Kubrick o Stephen King? En la caja de comentarios, por favor. No miréis todo lo que hizo con Shelley Duvall. No miréis todo lo que hizo con Jack Nicholson. Mirad quién tenía razón entre Stanley Kubrick y Stephen King, por mucho autor que sea. El Resplandor es el resultado de un choque de titanes. Una película nacida del abuso psicológico a una actriz desamparada, de la complicidad protectora de un actor legendario y del desprecio absoluto del autor que la concibió. Irónicamente, el dolor detrás de las cámaras fue lo que terminó dándole a la película esa atmósfera insana, asfixiante y perfecta que la convirtió en inmortal. Y dicho todo esto, chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Si os ha gustado el vídeo, por favor, dadle like, suscribiros al canal y nos vemos en el siguiente vídeo. Le tenía muchas ganas de hacer este análisis y esta crítica constructiva. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Chao. ¡Mira este perdedor!